Esta reunión está siendo grabada. Muy buenos días, querida comunidad nativa. Sean todos y todos muy bienvenidas a nuestra escuela abierta del 16º Festival Arica Nativa, que transmitimos con mucho cariño desde nuestro espacio Sarañani en la ciudad de Arica. Seguimos caminando junto a ustedes en este Festival de Películas Nativas, con su lema Acancaña, acá estamos y seguiremos a lo largo de esta semana con más charlas, encuentros, cursos y proyecciones, por lo cual están invitados a seguir acompañándonos. Saludamos y agradecemos a todas las organizaciones amigas y comunidades que hacen posible esta edición del festival y por supuesto a todo el equipo de la Fundación Altiplano. Muchas gracias también a ustedes que se han conectado a esta nueva charla para conversar sobre la experiencia de las mujeres en el mundo audiovisual. No olviden que tenemos más de 70 películas en competencia disponibles desde nuestro sitio web www.aricanativa.cl y que podrán ver hasta el 7 de noviembre completamente gratuito, solamente deben entrar y disfrutar. Bueno, y sin más preámbulos, damos inicio a esta charla en la que nos acompañan dos grandes invitadas del mundo audiovisual, creadoras, realizadoras y productoras, pioneras en su área, que han cimentado el camino en esta disciplina, revelando el gran aporte que las mujeres ofrecen con su mirada a la actividad cinematográfica. Es un honor poder tenerlas en esta versión del festival. No olviden que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom y a través de nuestras redes sociales. Al final tendremos un espacio dedicado a conversar con nuestras invitadas. Vamos a darle la bienvenida a Ana María Mushnik, realizadora con vasta experiencia en el mundo audiovisual, que cuenta con una larga trayectoria en la TV argentina. Es presidenta de la ONG La Mujer y el Cine y es también directora del Festival de Cine y Mujer y del Concurso Nacional de Cortos de la Mujer y el Cine. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana María. Y también damos la bienvenida a Sofía Quirós, directora argentina costarricense, profesional de diseño y sonido de la Universidad de Buenos Aires. Su ópera prima, Ceniza Negra, se estrenó en la 58ª Semana de la Crítica, convirtiéndose en el primer largometraje costarricense en participar del Festival Cannes y en competir por el premio Cámara de Oro. Bienvenida, Sofía, es un honor tenerte con nosotros. La pantalla es toda tuya. Hola, buenos días. Muchas gracias al festival por la invitación. Bueno, un placer estar acá. También compartir con Ana María, la invitada. Bueno, yo creo que este es un tema muy crucial para este momento, ¿no? Yo como directora he tenido, pues voy a contar un poquito sobre mi experiencia personal, sobre el dirigir y ser mujer, tanto en el área, digamos, de la región de Argentina como en el área centroamericana,
como contaban, pues yo tengo las dos nacionalidades, entonces de alguna manera tengo la experiencia de lo que es, ¿no? Como dirigir como mujer en ambas regiones. Y también voy a contar un poquito sobre mi experiencia como parte, como integrante de la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica, que es una unión que se creó ahora en la pandemia, que creo que la pandemia fue un momento de reflexión donde pudimos acercarnos y unirnos, ¿no? Las mujeres, por lo menos en Costa Rica y creo que en otras partes, en otras regiones también, porque empezaron a crearse un montón de agrupaciones y fundaciones donde empezamos a luchar por nuestros derechos y a dialogar, ¿no? No solo en el área del cine, sino pues en muchas otras profesiones. Y entonces, bueno, vengo también de alguna manera a representar un poco todo lo que hemos planteado durante estos 2 años de trabajo en la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica. Yo creo que el ser mujer en el cine es un cuestionamiento que empieza desde que estamos en la universidad, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, donde tenía muchísimos compañeros, éramos graduados más de 7,000 personas por año, y dentro de las cuales en mi generación me tocó ver a muchas mujeres liderar, ¿no? Liderar en áreas de dirección de fotografía. Hubo un cambio generacional que yo creo que viene marcado digamos, por las nuevas tecnologías, ¿no? Em, y, y lo que pasó realmente fue que todas estas directoras, compañeras directoras que vi, digamos, en la carrera crecer, cuando salieron, digamos, al espacio profesional, como que ya no existían más y empezaron a ser los hombres los que lideraban, siendo cuando yo estudiaba, eran las mujeres las que eran las que pues más líderes, ¿no? O las que más sobresalían. Entonces esa como fue como directora mi primera pregunta, ¿qué pasa, no? ¿Por qué en las universidades hay espacios donde las mujeres lideran y después en el momento de salir, ¿no? A la luz o de salir pues al trabajo ya profesional y a empezar a competir con este mundo tan difícil que es el cine, ¿por qué las mujeres se quedan atrás, no? Es una pregunta que yo todavía no puedo responder, pero que me angustia mucho, ¿no? Saber que hay tanto talento y que finalmente en el mundo profesional pues cada vez pues somos menos cuando deberíamos cada vez ser más. Yo creo que en mi caso, bueno, yo estuve rodeada cuando trabajé en la universidad, estuve siempre rodeada de muchas mujeres, ¿no? En grupos de mucha contención. Y cuando estrené mi primera película, que se llama Ceniza Negra, y empecé a codearme, digamos, con ámbitos de festivales, con ámbitos de exhibición, de distribución, empecé a sufrir bastante violencia, ¿no? Con respecto a violencia de género. Empecé a sentirme disminuida, empecé a sentirme que tenía como directora, ¿no? Que codearme y que sacar ese lado como más agresivo para poder competir, ¿no? Con toda esta violencia que hay en el sector. Y realmente empecé a cuestionarme por qué las mujeres tenemos que finalmente ponernos, ¿no? Como en este lugar de ataque, ¿no? Para poder sobresalir. Y empecé a cuestionarme un poquito cómo yo había dirigido Ceniza Negra, ¿no? Cómo había sido mi proceso de dirección y me di cuenta que como directora estamos muy empapados, ¿no? En esta forma de que los directores tenemos que ser los que todos lo saben, los que todo ¿no? Como que vieron esa lista de los directores no lloran en set, los directores no dudan, los directores no se cuestionan, los directores no preguntan. Tenemos esta herencia, ¿no? Sobre tantos directores hegemónicos a lo largo de los años que nos enseñaron en la universidad y los cuales tenemos como tan metidos en nuestra cabeza que nos hemos creído la historia de que tenemos que dirigir como siempre los hombres dirigieron en el pasado, ¿no? Desde este lugar como tan prepotente y tan tóxico, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a cuestionarme
que como mujeres tenemos que empezar a escuchar nuestra propia forma de crear historias, ¿no? Nuestra propia forma de dirigir, nuestra propia forma de dar acceso a la intuición, de poder dar un diálogo y entender que la dirección es un diálogo entre todas las áreas, ¿no? Y que no tenemos que llegar con esa prepotencia o con esa actitud tan tóxica, tan masculina, ¿no? Entonces yo creo que empieza por ahí, por ponernos, por empezar a decir desde dónde estamos contando las historias, ¿no? Cómo nos estamos poniendo como directores y empezar a cuestionarnos como mujeres qué estamos de alguna manera reproduciendo inconscientemente. Yo creo que ese es como el primer paso. Eh, Otra cosa importante que me di cuenta también fue, y que es como, bueno, un tip de alguna manera como directoras, escoger muy bien cuáles son los hombres que trabajan con nosotros en el equipo, ¿no? Nosotros en Ceniza Negra nos dimos el lujo, por ejemplo, de escoger muy bien cuáles eran esos hombres, de dialogar mucho con ellos y de saber que tenían una relación de respeto hacia nosotros y hacia la forma de trabajar, ¿no? Creo que eso es clave porque en el momento en que empieza uno a, digamos, a hacer automáticamente esa selección del equipo y a incorporar gente que tal vez no conoce muy bien o que no tiene ese proceso de selección más profunda, se empieza un poco pues a ensuciar, ¿no? El ambiente. Y creo que esto, pues como mujeres tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? ¿Quiénes son los hombres que integran nuestro equipo? ¿Qué visión tienen? Y qué respeto tienen hacia nosotras? En el caso de Costa Rica, bueno, ahí es muy particular porque somos muchísimas las mujeres que dirigimos, muchísimas. Hace, hace más o menos unos 10 años, la industria costarricense ha crecido muchísimo y realmente la mayoría de las mujeres directoras, o sea, de las mujeres son directoras y la mayoría de los productores son también mujeres. Y creo que esto es algo que no sucede en el resto por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Es un fenómeno muy interesante porque lo que ha pasado en Costa Rica es que la mayoría de las mujeres, digamos, han asumido una narrativa mucho más interesante, mucho más independiente, mucho más arriesgada, mucho más sensible y conectada con nuestras propias historias como mujeres. Y los hombres han asumido tal vez una narrativa que tiene que ver con una narrativa más comercial o menos arriesgada, ¿no? Entonces, como les contaba, en la pandemia, pues empezamos a unirnos en la unión de directoras y creamos esta unión y empezamos a entender la importancia que como mujeres tengamos incidencia política, ¿no? De que no solo quede nuestra experiencia como mujeres pues, digamos, de mejorar y de poner nuestro lugar pues, en el contexto, ¿no? Profesional, sino también de poder incidir políticamente y de poder dialogar también, porque yo creo que como mujeres tenemos muchos traumas, ¿no? Que hemos vivido por ser mujer y por ser, pues nada, heroínas, ¿no? En estas profesiones tan difíciles para nosotras. Y ese espacio de diálogo, ¿no? Ha sido muy importante en este año y medio, de poder compartir cuáles han sido estos traumas y empezar a sentar bases, ¿no? Y se han hablado de muchas cosas que creo que podrían ser tal vez importantes que las mencione acá. Y la primera es esta idea de poder tener, por ejemplo, un observatorio de paridad de género audiovisual, ¿no? De poder integrar, y estas son ideas que hemos, digamos, de alguna manera cosechado entre nosotras, pero que también hemos estado en contacto con unión de directoras mujeres de otras regiones, ¿no? Como por ejemplo Artemisa, que es un espacio muy importante pues de mujeres del audiovisual, ¿no? Que han estado planteando pues cuestiones muy concretas, como por ejemplo cláusulas contra el acoso sexual, ¿no? Entonces, en el contacto entre estas organizaciones hemos establecido la importancia, por ejemplo, de construir observatorio de paridad de género audiovisual, ¿no? De que cada país o cada región tenga un observatorio,
¿no? En el caso que no los hubieran, que se puedan crear, donde el objetivo sea vigilar que se cumpla esta ley de paridad, ¿no? En todas las instancias, tanto públicas como privadas. Yo creo que actualmente hay muchas leyes a nivel iberoamericanas que están logrando, ¿no? Que se genere una equidad, que se obligue a equiparar este número entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahora en Costa Rica hemos logrado que el Fondo del Fauno, que es el fondo principal de cine, pues incluya esta paridad de género, que fue una lucha de varios años, ¿no? Pero es importante que haya un observatorio, ¿no? Que pueda no solo verificar que estas leyes se cumplan, sino que pueda cuantificar y profundizar, ¿no? Estas cifras de cada país y empezar a comparar estas cifras, ¿no? ¿Cuáles son la cantidad de películas dirigidas por mujeres? ¿Cuáles son la cantidad de mujeres en el sector? Que genere reportes sobre abusos sexuales, es decir, que pueda sistematizar y visibilizar todo esto que, digamos, conscientemente sabemos que está sucediendo, pero que necesitamos sistematizarlo justamente para poder tener cada vez más incidencia política, ¿no? Hace falta como este paso de poder verificar y sistematizar y comparar entre las regiones. Y yo creo que eso está empezando a pasar en nuestra región. Por lo menos hablo de la región centroamericana, que es de la que más estoy empapada, ¿no? Otra cosa muy importante que creo que es generar estas cláusulas contra el acoso sexual, ¿no? Pueden entrar a la página de Artemisa, que ahorita no la tengo a mano, pero ahí ellos tienen una cláusula muy importante. Sé que en Chile también hay varias cláusulas de acoso sexual muy importantes, ¿no? Pero en países como por ejemplo en Costa Rica todavía no están instauradas, entonces creo que es muy importante que se incluyan estas cláusulas de trabajo en los contratos y que se genere una costumbre constante, ¿no? Para toda la región. Por ejemplo, ahí estaba leyendo hoy en la mañana que hay una encuesta realizada por Artemisa que dice que se realizó en el 2019, que dice que el 70% de las mujeres de este sector de cine han enfrentado un hostigamiento sexual y el 27% de esos incidentes no se reportan. Y creo que eso también tiene que ver con empezar a cuestionarnos como mujeres qué es el hostigamiento sexual, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos miedo a decir sufrir tal acoso porque porque no pasó de tal nivel, ¿no? O no hubo violencia, o no hubo testigos, ¿no? Y empezar como a entender que la violencia es la violencia de todo tipo, ¿no? Desde la violencia emocional, desde cualquier comentario, desde cualquier mirada, desde cualquier, o sea, desde lo más bajo ya es, desde lo más mínimo ya es violencia, ¿no? Entonces empezar a empoderarnos y a sentir que haya una estructura que nos contiene y que nos abraza para poder animarnos, ¿no? A que este 27% de casos que no se reportan, pues comiencen a reportarse. Y otra cosa muy importante también es empezar a entender que para luchar por la paridad de género tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco tuve la suerte de ser jurada de un fondo de Perú, de largometraje de ficción, y a pesar de que, digamos, yo como jurada, ¿no? Me propuse llegar a una paridad de género, por más de que eso no estaba en el contrato, fue imposible porque la cantidad de películas que postularon de mujeres eran tan bajas que, digamos, era imposible llegar a una paridad, ¿no? Entonces, eso me puso en un lugar donde muchas veces nosotras como mujeres exigimos una paridad, pero la realidad, ¿no? Es que, como hablaba en un principio, esas mujeres que tienen liderazgo en las universidades nunca llegan a dirigir o incluso muchas mujeres claramente nunca llegan a estudiar, ¿no? Sobre todo bajo el contexto de que pues, el cine y la industria cinematográfica lamentablemente sigue siendo una profesión donde abarcan la gente de mediana clase para arriba, ¿no? Y la gente de escasos recursos pues no tiene acceso. Entonces, creemos muy importante que se empiece a crear laboratorios de escritoras audiovisuales, ¿no? Empezar a crear programas donde podamos fomentar y dar fuerza a estas mujeres, digamos, que se quedan atrás en el camino, que empezar a empoderarlas con respecto a su propia escritura de guiones,
que empiecen a confiar, ¿no?, en sus historias. Esta idea de que las mujeres fuimos las primeras narradoras cuando tejíamos, cuando estábamos en los fuegos, ¿no?, contando nuestras historias, éramos las que teníamos la palabra, y desde ese momento en la antigüedad nosotras tenemos ese don de construir, ¿no?, nuestras propias historias con nuestra sensibilidad. Entonces empezar a recuperar y empezar a construir laboratorios de escritores audiovisuales. Y también empezar a generar una alfabetización audiovisual para niños y niñas y adolescentes. Yo creo que esto es clave porque si queremos que la paridad de género sea una realidad, tenemos también como mujeres y como sociedad empezar a entrar desde ahí, ¿verdad? Desde las niñas y los adolescentes, ¿no? Y especialmente con atención a las comunidades de vulnerabilidad social. Porque si no, este embudo, finalmente, por más de que queramos luchar ahora y tener esta paridad de género, va a seguir existiendo, ¿no? Este embudo va a seguir siendo un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, empezar a entender, ¿no?, la creación, la creación audiovisual como un medio para promover esa autodeterminación, ¿no?, y habilidades creativas o sociales, pensamiento crítico, y la capacidad de negociación, ¿no?, para desarrollar en trabajo en equipo, y todo esto que se empieza a instaurar desde que somos niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, esto es un poco, digamos, los puntos principales que habíamos definido en la última reunión de la Unión de Directores, que me parecen como muy, muy válidos, y que, como contaba, es interesante cuando ahorita yo creo que estamos en el momento donde se están creando estas agrupaciones, donde esas agrupaciones de mujeres empiezan a tener cada vez más fuerza, donde empezamos a tener festivales, ¿no?, dedicados a la mujer, que empiezan a cada vez a tener más fuerza. Pero sí, definitivamente tenemos que empezar yo creo que uno, comunicarnos entre nosotras para generar espacios de contención, compartir nuestras experiencias sobre qué significa ser mujeres, como dije, cuáles han sido nuestros traumas, empezar a sanar entre nosotras, pero también empezar a sistematizar, ¿verdad?, en cifras y en cuestiones concretas, qué es lo que está pasando, cuál es el problema de este embudo, empezar a sistematizarlo y empezar a tener incidencia política. Nosotros ahora en la Unión, realmente en este año y medio que hemos empezado a trabajar, sí ha tenido un efecto concreto. Hemos, por ejemplo, enviado cartas a cada fondo y a cada festival que no tiene paridad de género. No hemos estado tratando de por lo menos, aunque no se logre esa paridad, saber que aquí estamos nosotras diciendo, hey, la estamos esperando, ¿no? O sea, los estamos vigilando de alguna manera, que es ahora como esa especie de observatorio que les comentaba, ¿no? Estamos en la mira de que las cosas funcionen o que tengan, pues, inclusividad. No sé cómo estoy de tiempo. No sé si pasamos a las preguntas o... Estamos bien, Sofi. Está muy interesante lo que estás planteando, así que dale nomás. Ok, súper. Entonces, eso es como, a mí personalmente me cuesta mucho, digamos, porque me cuesta un poco lo político, ¿no? Como que a veces nos pasa a los artistas que, que tenemos el deseo ¿no? Como de incorporarnos, de tener incidencia, pero no sabemos cómo, no tenemos de repente las herramientas. Y creo que la clave es la unión, ¿no? Creo que la clave es poder generar estos espacios comunes de mujeres para poder entre todas, ¿no?, aportar y tener el peso, ¿no? Porque claramente, pues como personas individuales, pues es muy difícil, ¿no? Tal vez no es nuestra área, tal vez no tenemos estas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que se siente una fuerza. Yo personalmente en mi carrera he sentido un gran cambio desde que soy parte de la Unión, porque sé que hay una red de contención, ¿no?, en la cual puedo acceder ante cualquier pregunta y que no solo tiene que ver con la paridad de género o con el tema de ser mujer en el cine, sino preguntas abiertas, ¿no? Y esta idea, pues, de generar el diálogo, creo que como que es la base, nos hace sentir
A ver, creo que digamos, lo que iba con la primera parte de la charla, que creo que no fui muy clara, que lo que quería decir es que hemos lamentablemente asumido es como mujeres en la industria, esta necesidad de siempre ser fuertes, ¿no? De siempre estar a la defensiva. Eso a mí me ha pasado mucho, ¿no? De encontrarme con un hombre que lo veo sospechoso y estar a la defensiva, ¿no? Obviamente como mujeres siempre estamos alertas por todo lo que significa, por toda la mierda que esta sociedad hegemónica y machista nos ha heredado. Pero yo creo que es importante que empecemos como a toda esa rabia y toda esa, ¿no? Esa alerta que tenemos y este estado como a la defensiva, empezar a utilizarlo constructivamente hacia nosotras mismas, ¿no? Empezar a escucharnos y a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que yo necesito como mujer? Y para mí, digamos, esta idea de tener una red de mujeres que me acompaña me ha hecho un poco como estar alerta, pero también escucharme como directora y entender qué es lo que yo necesito, ¿no? Como cuál es mi forma de dirigir como directora, cuál es mi forma de mujer como dirigir. Este, y empezar a tomar decisiones sin miedo, ¿no? Aunque esa forma de dirigir sea completamente opuesta a lo que a mí me enseñaron en la universidad, aunque la forma de relacionarme con otros hombres sea distinta, empezar también a incluir, yo creo que a los hombres, y por eso decía esto de cuidar muy bien a quienes incluyo en el equipo, a incluirlos a una nueva forma de contar, ¿no? A mi propia forma de hacer cine, a mi propia forma de contar. Y a mí en Ceniza Negra tuve la experiencia, por ejemplo, de que al principio yo tenía decisiones sobre cómo dirigir a los actores de manera muy intuitiva, incluso tenía decisiones de que quería grabar ciertas escenas, por ejemplo, con la luna llena, porque sentía que la luna llena a mí me generaba o a la escena le generaba una energía distinta y una luz especial. Y al principio, ¿no? Decisiones que tienen que ver con mi forma de ver la vida y mi conexión, por ejemplo, con la luna, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a los hombres al principio pues les parecía gracioso, ¿no? Era como que les chocaba esa forma de estructurar un plan de rodaje según la luna llena, por ejemplo. Y al final, o esa forma de relacionarme pues tan cariñosa o de escuchar de alguna manera tanto a todas las áreas, como que los hombres al principio del equipo estaban un poco como reacios, ¿no? Estaban como que no entendían muy bien cómo funcionaba el rodaje y se fueron acercando y fueron adoptando y fueron abrazando esta forma de hacer cine también. Y al final como que terminaron totalmente amorosos y totalmente, digamos, capaces de transmitir sus emociones y de opinar y me decían, yo siento que este rodaje me transformó porque fue como una forma distinta de ver el cine y pudieron ser parte de esa nueva forma de construir cine. Entonces yo creo que también tampoco se trata solo de excluir a los hombres, ¿no? Se trata de escoger muy bien quiénes son esos hombres que están en nuestro equipo, quiénes son nuestros coproductores, quiénes son nuestros distribuidores, quiénes son nuestros jefes de equipo y, y que puedan comprender esas nuevas formas de hacer cine y que puedan abrazar y si no se adaptan, pues chao, se van en el camino, ¿no? Pero darle la oportunidad también, porque creo que de eso se trata también el feminismo, ¿no? O sea, o nuestra lucha como mujeres, ¿no? De no solo unirnos nosotras como mujeres y tener espacios propios que son muy importantes, pero sino también de incluirlos y de que puedan entender y poner límites claros también de qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en un espacio de rodaje. Ahora, en espacios de rodaje, por supuesto que tenemos la capacidad de controlar más, ¿no? El gran problema, como decía al principio, viene cuando nos enfrentamos a ese mundo de mercado, ¿no? Donde ya, de alguna manera, yo, por ejemplo, cuando hice Ceniza Negra, me sentía muy tranquila como mujer en mi espacio, en mi rodaje, porque pues yo era la directora y yo controlaba. Y luego cuando empecé a acceder a festivales, ¿no? De clase A, como Cannes, me sentía una hormiguita, ¿no? O sea, era como que era realmente, pues la competencia era tanta y la discriminación era tanta, pues que uno empieza a sentirse disminuido y empieza nuevamente a sentirse al ataque, ¿no? Y creo que si yo hoy en día hubiera vivido ese estreno teniendo, ¿no? Esta red de unión de directores de mujeres, pues lo hubiera enfrentado con otras herramientas y lo hubiera enfrentado de forma distinta, ¿no?
Entonces yo creo que es muy importante esto, ¿no? Que nos empecemos a unir, que empecemos a envalentonarnos y a, como decía al principio, a creer en esa fuerza que tenemos las mujeres de que somos las contadoras de historias por excelencia, ¿no? Somos las sabias, ¿no? Que desde la antigüedad hemos contado nuestras propias historias y hemos tenido esa capacidad de enlazar y de entrelazar y de coser, ¿no? Estas historias colectivas y de transmitirlas. Entonces, yo creo que es momento eso, que recuperemos esa fuerza y que lo hagamos a nuestra forma, a nuestra manera, en unión con otras mujeres, con incidencia política, con sistematización y con apoyo, ¿no? Con apoyo colectivo. Bueno, no sé lo del tiempo. Sí, estamos súper bien, Sofi. Está muy interesante todo lo que has planteado, como es muy como inspirador escucharte, ¿no? También siendo mujer y trabajando en el rubro de la cultura, donde también es un espacio en el que hay que posicionarse e intentar romper las lógicas patriarcales de funcionamiento. Qué importante también lo que comentas en relación a que las mujeres, claro, fuimos las primeras como contadoras de historias, ¿no? Desde el telar, desde el tejido, desde el plasmar en una materialidad las visiones, los relatos, y cómo el cine o creadoras como tú contribuyen como a retomar ese rol ancestral, digamos. Hay varios comentarios en el chat. Te voy a leer algunos mientras esperamos a Ana María, que, bueno, por cuestiones de técnicas que trascienden obviamente nuestras capacidades, no se ha podido conectar todavía, pero ya está pronta a sumarse. Llegan saludos desde Chiapas. Te mando saludos desde Chiapas. También Francisco Morales dice: la mujer ha tomado el arte como instrumento de liberación y hacer de la cultura un modo nuevo de ser y actuar. Bravo por tan ejemplar modo de incidir en la transformación, y empezar por la equidad es fundamental, junto con el observatorio. Felicitaciones. Y dice como hay que iniciar un mapeo al interior de las instituciones y centros laborales, ¿no? Como ojalá esta idea como de registrar o catastrar la cantidad de mujeres o de disidencias en los espacios laborales que ustedes impulsan ahí desde el observatorio, se repliquen en otros espacios, como en otros espacios laborales, en otros espacios de formación, en otros espacios de creación. La música, por ejemplo, también es un rubro como súper masculinizado, y no sé, Argentina ha sido como un país súper pionero en levantar así como políticas de paridad en los escenarios y en los festivales de música. Acá en Chile estamos intentándolo también. Sí, sí, totalmente. Esto de sistematizar yo creo que es muy importante en todas las profesiones, ¿no? Porque si empezamos, por ejemplo, a ser cada vez más específicos, es una maravilla, ¿no? O sea, podemos empezar a tener estadísticas y respuestas concretas en relación al cine, ¿no? Después en relación a cada departamento del cine, qué está pasando en la dirección de fotografía, qué está pasando, ¿no? Como en la dirección de arte. Y si a su vez cada una de las profesiones, ¿no? Tienen como esa sistematización, empezamos a tal vez como a entender un poco más y a dónde podemos invertir más energía y más tiempo en, ¿verdad? En empezar desde abajo, desde lo más pequeño, ¿no? Porque claramente, por ejemplo, en el caso de la foto, ¿no? Hay algo tan machista de por qué hay tantos directores hombres, ¿no? Directores de cine. En el caso por ejemplo, de mi peli o de mi trabajo como directora, yo siempre he trabajado con una directora de fotografía, ¿no? Y he visto, ¿no? Como ella, como directora de fotografía, incluso en set, ¿no? Hemos tenido que poner límites porque
no quieren que cargue un trípode o no quieren que, ¿sabes? Porque es mujer, no tiene fuerza. Es algo tan machista que viene desde que entramos a la escuela, ¿no? Desde que nos dicen, hey, las mujeres pueden jugar con muñecas y no con carritos. Entonces, claramente, ¿no? Eso está tan metido en nuestro inconsciente que por eso es que tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Para que el día de mañana quien quiera ser director de fotografía, quien quiera ser foquista, no tenga miedo por ser mujer. Entonces, perdón que Sí, interrumpa. no, está bien, estamos conversando. Sí, claro, y al tener esa información, ese levantamiento, ese como catastro de saber cuál es la realidad en el rubro, se puede como apuntar a solucionar esas falencias, como lo que planteabas también, ¿no? De generar como cuántas películas de mujeres hay en los festivales, porque una cosa está en la producción y otra cosa es cuántas creadoras hay en los festivales, y ustedes observaron que, claro, que es muy necesario generar laboratorios de escritoras audiovisuales, como generar como espacios de formación para poder abrir los campos a tener más presencias de mujeres, porque los espacios formativos también tienen una discriminación de género, como son mucho más los varones los que entran a estudiar ciertas carreras, entonces quizás hay que impulsar, como bien lo están haciendo ustedes, espacios de formación con perspectiva de género desde instancias informales nomás, no solo como esperando a que las instituciones o la universidad o las escuelas oficiales lo realicen. Totalmente. No, y por ejemplo, algo que estamos nosotros luchando aquí en la Unión es empezar a generar un fondo de desarrollo que sea específico de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres para desarrollar un largometraje tenemos muchas más trabas. O sea, generalmente, nada, o somos jefes de familia o tenemos hijos o incluso cuando no tenemos hijos, se nos ha heredado esta idea de que somos las cuidadoras de la familia, ¿no? O sea, como que tenemos que hacernos responsables de el padre que está enfermo, ¿no? O sea, como que siempre estamos cuidando a otro, por poner un solo ejemplo, ¿no? Solo desde esta área del cuidado del otro. Que yo ya estoy cansada de que siempre crean que las mujeres somos las que tenemos que cuidar a un otro y que sea una obligación. Pero bueno, como solo por poner este ejemplo, ¿no? O sea, tenemos un montón de trabas que hacen que el desarrollo de una película o la escritura de una película o la producción de una película se haga mucho más lento y mucho más tedioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que sigue habiendo increíblemente jurados, ¿no? Donde la mayoría son hombres. O sea, entonces claramente van a escoger siempre películas en los fondos de desarrollo que son más masculinas. Y así, un montón de trabas. Entonces nosotros estamos peleando esto de que pues se generen fondos de desarrollo específicos para mujeres, para que realmente podamos equilibrar desde ese lugar, digamos, desde el inicio, desde que hay una semillita de la historia y desde que la estamos desarrollando, y ahí nos sintamos las mujeres más apoyadas para poder sacar adelante los proyectos y que realmente después, cuando un festival tenga esa paridad de género, puedan estas películas de mujeres acceder y no me pase lo que me pasó a mí como, el mes pasado, que yo quería apoyar películas de mujeres y no había, ¿no? Entonces... Sí, cierto, Sofi. Bueno, vamos a pasar a el público que está de audiencia hoy, ha estado tirando comentarios y todos como muy agradecidos y como respetando mucho tu trabajo, tu testimonio, y han mandado preguntitas que por mientras esperamos a Ana María, nuestra presentadora, Vania, te las va a comentar. Ok. Yus Pagara, Sofía, muchas gracias por compartirnos esta gran charla y estoy segura que quienes nos están escuchando quieren seguir conversando contigo. Y ya nos han llegado algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo ha influenciado el movimiento feminista en el desarrollo de las mujeres en el cine? Estoy en silencio. Yo creo que muchísimo. Yo tuve la suerte de estudiar como les contaba, que también soy argentina, y bueno, estudié en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, que era bastante política,
con bastante incidencia política y empecé a sentir como en carne viva, ¿no? Cómo crecía, creo que los países en Latinoamérica donde más ha crecido el feminismo en los últimos años es indudablemente Chile y Argentina, ¿no? Entonces, bueno, México va ahí detrás también ahora poniéndoselo al hombro, pero en esos años, por ahí del 2008, cuando yo empecé la universidad, el movimiento feminista, por lo menos en Argentina, que es donde yo lo viví, empezó a crecer demasiado fuerte, ¿no? Y a mí, por lo menos, me generó un antes y un después, ¿no? Por lo menos por más de que yo me consideraba bastante feminista y todo, pues una cosa, ¿no? Es vivirlo en Costa Rica, en Centroamérica, y cuando me mudé a Argentina empecé a sentir, ¿no? Realmente la ola, ¿no? Y cómo la unión, pues empezó a generar cambios sobre todo yo creo que con respecto al aborto fue como una de las mayores luchas, ¿no? Y yo siento que un poco con delay, pero empezó a llegar a Centroamérica también, ¿no? Hace un par de años con mucha fuerza. O sea, yo aquí ahora encuentro que hay muchas cosas que antes estaban naturalizadas que hoy en día jamás. O sea, que ya ni siquiera es considerado feminismo, ¿no? O sea, ya es considerado algo que es ético, ya ni siquiera tiene una etiqueta ideológica. Entonces, definitivamente creo que este movimiento feminista ha influenciado todas las industrias, ¿no? O sea, casi que todas las profesiones, pero con mucha fuerza la cinematográfica. Y de alguna manera también creo que hemos incidido en países, digamos, hace varios años que los europeos, Francia y pues todos los festivales europeos, ¿no? Como que tienen el foco y la mirada en Latinoamérica. Yo creo que desde que Latinoamérica ahorita es un boom, ¿no? Lo podemos ver en la música con el trap, pero también lo podemos ver en el cine. Y yo creo que lo que nosotros movilizamos, ¿no? Como mujeres y como activistas feministas en Latinoamérica, sí genera un eco, digamos, a través del cine, genera un eco en Cannes, ¿no? Por ejemplo, en festivales de clase A, en festivales europeos que tal vez tienen una mirada mucho más ajena o que no tienen este chip tan político, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando, por ejemplo, fui a Cannes, que empecé a ver un montón de películas latinoamericanas y todas llegaban a hacer su presentación de la película con un discurso político, ¿no? Ya sea feminista, ya sea a favor del aborto, ya sea, digamos, en contra, en ese momento creo que era Bolsonaro, ¿sabes? Como que llegábamos entendiendo que estar ahí en ese festival era una ventana de visibilidad donde teníamos que plantarnos y decir cuál era nuestra postura. Y eso yo creo que para los europeos es como completamente, ¿verdad? Como inaudito. Entonces, estoy hablando de algo muy específico del nicho, ¿no? Pero sí, lo que quiero poner el ejemplo es que definitivamente el movimiento feminista ha generado eco y el movimiento feminista en el cine ha generado repercusiones muy importantes, yo creo que más de las que estamos imaginando. Por eso es importante que nos unamos, ¿no? Que no quede en lo anecdótico. Muchas gracias, Sofía, y estoy muy de acuerdo. Yo también siento que el movimiento feminista ha llegado para quedarse y sigue abriendo muchas puertas y muchos espacios para nosotras las mujeres. Bueno, tenemos otra pregunta que es de Julio. Dice, hola Sofi, muchas gracias por lo que nos cuentas. Me gustaría saber cuáles son tus grandes mentoras en el cine. Ok, bueno, muchas. Yo creo que, a ver, estoy en silencio, no, estoy bien. Voy a hablar un poquito como de la región. Increíblemente, para mí, muchas grandes mentoras son mis colegas de trabajo de aquí de Costa Rica, porque yo, digamos, mis mayores inspiraciones yo creo que fueron ver cómo mujeres un poquito más grandes que yo, unos 15, 20 años más grandes que yo, o incluso colegas que empezaron a sobresalir en Centroamérica y en la región, empezaron a empoderarse, ¿no? Y a construir sus propias narrativas. Entonces puedo hablar, y me gusta también mucho hablar sobre directoras de la región porque
creo que es importante que se conozcan más, ¿no? Como que a veces hablamos siempre sobre directoras chilenas, directoras brasileras, directoras argentinas, pero creo que hay un montón de directoras muy, muy fuertes acá en la región, en Centroamérica y en México, que son claves, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de Paz Fábrega, que es una directora muy importante acá en Costa Rica, que a mí me inspiró muchísimo, que yo le iba a ver al Bafisi cuando era estudiante de cine, ¿no? Hay una gran directora también costarricense que se llama Alexandra Latichev, pero también podemos hablar de Tatiana Hueso, ¿no? Que es una zarpada documentalista que hace poco pues hizo su primera peli de ficción, pero que tiene documentales muy interesantes. Y podemos también, obviamente puedo hablar de directoras como Lucrecia Martel, como Agne Barda, que es Agne Barda siempre es como una genia por su fuerza y su forma de ver la vida. Yo creo que ella nunca tuvo miedo de ser mujer, ni nunca tuvo miedo de ser quien es, y su autenticidad, ¿no? El ser tan auténtica, yo creo que es una inspiración para todos y para la eternidad, ¿no? Esa ganas de comerse al mundo y decir, esta es mi mirada, esta soy yo, y incluso en una época donde todavía era mucho más machista, ¿no? Cuando ella empezó en el cine, ¿no? Eso puedo contar. Después, bueno, puedo hablar de otras personas como Chloe Zoé. La verdad que me gusta mucho porque he estado investigando mucho su forma de hacer cine, a pesar de que empezó con películas, por ejemplo, muy chiquitas, y después ahora pues nada, tiene pelis muy grandes, ¿no? Como la última, pero ella sigue, por ejemplo, siendo fiel a su forma de hacer cine, ¿no? Incluso cuando tiene una industria o cuando tiene mucho presupuesto y cuando tiene actores súper reconocidos, sigue siendo fiel, digamos, a esta forma de trabajar con un equipo pequeño, de trabajar, digamos, de una manera muy cercana, sin tanto ruido y sin tanta contaminación, improvisando mucho. Entonces, de alguna manera también creo que es muy importante cuando hay directoras que están como en la elite, pero que de alguna manera vemos que siguen, ¿no? Como siendo fieles a su forma auténtica de hacer cine sin importar quién está detrás. Aló. Creo que no te escucho, creo que estás en silencio. ¿Me escucha, Sofía? Ahora sí, no te Muchas escuchaba. gracias, Sofía. Sofía, y tenemos la última pregunta que dice, ¿conoces redes o espacios de difusión como el FemCine, pero a nivel internacional, que difundan el trabajo de las mujeres? Teníamos una lista enorme aquí en la Unión de Directoras, pero ahorita no me acuerdo específicamente. Bueno, Artemisa es una, bueno, me están preguntando sobre difusión, ¿verdad? Tendría que averiguar, tal vez si pasa ahora la otra panelista y me dan un ratito para mandarles así una buena lista de redes, espacios de redes, incluso de uniones, sería buenísimo. Si me dan un tiempito, yo les consigo unos minutitos. Así, Bueno, así Sofi, tuvimos un problema, pedimos las disculpas al público, a ti como invitada también. La invitada Ana María Mushnik también pide las disculpas del caso, está con problemas técnicos de su computador. Acá estoy. Ahí entró, me parece. Ahí entró. Acá estoy. ¿Me ven? Estoy entrando. Ya. ¿Ya? Entonces, Hola. hola Ana María. Hola, Sofía. ¿Cómo? Muy Hola, bien. Ana María. Disculpa, pero no fue mi culpa nada. ¿Cómo están todas? ¿Todas bien? Bienvenidas. Y me alegro de poder verlas y escucharlas. Estamos grabando, veo, o sea que después podremos verlo. Sí, bienvenida. Hola. ¿Cómo va? Desde Buenos Aires la saludo. Gracias. Qué bueno que llegaste. Sí, por favor. Estaba con unos nervios, digo, ¿por qué justo hoy? Pero bueno, estas cosas suelen pasar.
Suele, Ya. suele. Sí, ahora como en honor al tiempo, entonces Ana María va a tener 10 minutitos Cuando ustedes digan. para comenzar. Y Vania va a ir como guiándote, nuestra presentadora del día de hoy y de toda la semana del festival. Perfecto. Ana María, por favor, comienza tu charla. Cuéntanos sobre tus experiencias en el cine, tus experiencias como mujer en este ámbito. ¿Cómo no? Mira, yo te cuento desde el principio. Yo formo parte de La Mujer y el Cine, que es una asociación que fue creada ya hace 33 años por iniciativa de mujeres de la cultura y del cine de nuestro país, muy prestigiosas, muy ilustres. A lo mejor algunos nombres les suenan, por ejemplo el de María Luisa Bember, que es una muy reconocida directora de cine, de prestigio internacional, y otras mujeres como una actriz, Marta Bianchi, Gabriela Mazzulli, Stantic, todas mujeres del cine y de la cultura que decidieron, te decía, hace 33 años, y dado que había muy pocas mujeres dirigiendo cine, pensaron que sería importante mostrar las películas realizadas por mujeres y crear una manera de estimular ese cine realizado por mujeres, difundiéndolo, promocionándolo, mostrándolo. Y ahí se crea La Mujer y el Cine. Yo en ese primer año no estoy participando, sino que fui, en ese momento yo estaba haciendo un programa de radio feminista que se llamaba Ciudadanas, entonces me invitaron a verlo, a lo que llamamos nosotros periodísticamente a cubrirlo, y yo fui y realmente me quedé encantada, porque esta reunión de tantas mujeres del cine, de tantas mujeres actrices, directoras, productoras, que se reunían de una manera muy informal en Mar del Plata, que es un lugar que queda a 400 kilómetros, una zona veraniega, que se sentaban y se sentaban muy informalmente a discutir, a hablar y a cuestionar todo lo que tenía que ver con el cine, y la poca difusión y la poca cantidad de realizadoras, de directoras mujeres que había, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y así nació La Mujer y el Cine, y yo entré a formar parte, por iniciativa de María Luisa Bember, a lo que es la Comisión de la Mujer y el Cine, aún hoy todavía. Y ahí empezamos a trabajar muy seriamente, haciendo actividades que de alguna manera tenían que ver no solo con la difusión del cine, sino también apoyando a estas mujeres, promocionando sus películas, y no solamente las argentinas, sino también las del exterior. Abrimos paralelamente un concurso, por un lado estaban los largometrajes de todo el mundo, y abrimos un concurso de cortometrajes, donde la convocatoria tenía que ver con directoras jóvenes de cine, que hicieran o su primera o su segunda película, que pudieran mostrarla y hacerlo tipo concurso, o sea, promoviéndolo, encontrando la manera de premiarlas y mostrándolo y tratando luego de que ese concurso de cortometrajes realizados por mujeres argentinas tuviera la posibilidad de viajar por nuestro país, o sea, partiendo de lo que es la capital. La Argentina es un país muy enfocado en Buenos Aires, ¿no? De pronto, ahora muchísimo más, pero en ese momento mucho menos, había poca comunicación, poca actividad realizada por mujeres ahí. Entonces lo que nosotros hicimos es conseguir la manera de que este concurso de cortos, después de darse acá en Buenos Aires, pudiera ir a las diferentes provincias, a Córdoba, Mendoza, Tucumán, a Río Negro, a Misiones. Y así año a año cada vez fuimos siendo un poco más, cada vez fuimos ocupándonos más de todo lo que tiene que ver con el cine realizado por mujeres, acercábamos a mujeres de otros confines, y también hicimos algo que nos parece interesante, que es
la posibilidad de dar charlas, mesas redondas, conferencias, conversatorios con mujeres del cine. Acá realmente prendió muy bien con las mujeres, básicamente porque, a ver, es un país, y probablemente pasen muchos, donde las mujeres, sobre todo en la parte técnica, tienen poco acceso a todo lo que es la actividad detrás de la cámara. Las técnicas, las películas en general utilizan técnicos varones, y de pronto tanto en la parte de cámara, de fotografía, de iluminación, de edición, hay mucho varón y muy poca mujer. O sea que las técnicas se fueron cada vez más agrupando para pelear por lo suyo, para encontrar la manera de que sean también parte de los equipos de los directores. Y bueno, y seguimos hasta hoy con muchas ganas por un lado, creciendo mucho. Los concursos son muy exitosos básicamente porque ya tenemos mujeres de todo el país. El último festival tuvimos que hacerlo online porque dada la pandemia no podíamos hacerlo presencial. Todos los años lo hacíamos presencial, pero el año pasado no. Esperamos que el año que viene ya podamos hacerlo presencial nuevamente. Y fíjate que llegaron para el concurso de corto 180 cortometrajes de directoras de nuestro país, cosa que para nosotros fue un número maravilloso. Hacemos una preselección, en la preselección quedaron 32, y de ahí elegimos las premiadas. Estamos ya preparando el festival del año que viene, en el mes de abril. También haremos un concurso, también intentamos estrenar las películas realizadas por nuestras directoras que todavía no han sido estrenadas, que no se han visto todavía, y también lo que tenemos es la posibilidad de, dado que esta es una ventaja que nos da esta comunicación a través de un Zoom, a través de lo que es online, la posibilidad de charlar como ahora, conversar con mujeres de otros países. Esto es muy interesante porque hemos, por ejemplo, el año pasado tenido charlas interesantes con directoras de España, y estamos preparando para abril también la posibilidad de hacer algún tipo de lo que llamamos masterclass, de convocar a mujeres importantes del cine como para que reúnan a muchas interesadas, muchas mujeres que hacen cine, para poder tener un diálogo, una ida y vuelta con esas mujeres. O sea que esto es un poco, hacia grandes rasgos, nuestro modus operandi de todos estos años. Ya somos realmente muy conocidas, las directoras nos conocen mucho, hablan mucho con nosotros, viajamos. Ahora, por ejemplo, yo en pocos días me voy a Mar del Plata, al Festival de Mar del Plata, que es un festival de cine que se va a hacer presencial también, y las otras directoras también viajan, también muestran lo que hacen, y en este momento que se está comenzando a filmar, esperamos que en abril del año que viene tengamos unas cuantas películas. Así que bueno, esta es un poco la historia de la mujer y el cine, que como les decía, en este momento tiene mucha difusión, y realmente estamos muy conformes, muy contentas con esta posibilidad de acercarnos todo el tiempo a las directoras, y también en este momento abriendo el abanico, como les decía, para acercarnos a productoras, a técnicas, a periodistas, feministas, o sea, a todas aquellas mujeres dentro del cine que no tienen la cabida que tendrían que tener y que sí tienen los varones. Bueno, muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a todos por sumarse a esta conversación. Y muchas gracias a Sofía y Ana María, que finalmente se pudo conectar con nosotros y compartir su experiencia en el cine y cómo ha influenciado el movimiento feminista en este ámbito cinematográfico, y también por acompañarnos en esta versión del Festival Arica Nativa. Como joven aymara y feminista, me siento muy orgullosa que cada vez se abran más espacios para nosotras, las warmis, las mujeres. Hayaya. Bueno,
Ahora les cedo la palabra para que puedan despedirse de nuestra audiencia. De acuerdo. Bueno, todo festival que le da lugar a las mujeres, bienvenido sea, y lo interesante para nosotras es seguir en contacto, seguir comunicadas. Así que las saludo y aquí estamos en Buenos Aires a disposición de ustedes. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos los que pues escucharon y nos invitaron también a esta charla tan importante. Ahí en el chat les subí lo que me preguntaron de algunos espacios, bueno, obviamente como el que comenta Ana, también otros espacios latinoamericanos, y está la iniciativa Artemisa, que está súper interesante, si la pueden entrar a ver. También está la Red Rama, entonces para que puedan chusmear y ver, ¿verdad?, todos los avances en estas páginas, pues que están muy interesantes. Así que espero que nos sigamos encontrando, dialogando, y muchas gracias por invitarnos. No, muchas gracias a ustedes, chicas. Y les recuerdo que están disponibles en nuestra página web todas las películas en competencia de este año y que pueden disfrutar de todas las charlas, talleres y encuentros que hemos realizado. Nos vemos en unos minutos a las 3 de la tarde en el encuentro Nuevos Formatos Cine e Infancia. Acá en Caña, acá estamos en el Festival Arica Nativa. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias por el contacto y sigamos comunicadas. Gracias a ustedes, que no se pierda el contacto. Hayaya. Hasta luego, gracias.